Muy buenos días, mi nombre es Víctor Javier y tengo la dicha de estar aquí en esta mañana con ustedes. Y pues bueno, vamos a escuchar la reflexión del día de hoy, la chequera de la fe, y posteriormente vamos a meditar un poco en el Evangelio de San Juan. Así es que Marla está coordinando en esta mañana y le damos el paso a Marla para que empecemos juntos. Gracias, sean bienvenidos todos. Ánimo, Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeros. Y la reflexión del 26 de agosto dice así: y juzgaré entre oveja y oveja. Ezequiel 34:22. Algunos son gordos y prósperos, y por eso son rudos con los débiles. Este es un pecado cruel y causa mucha aflicción. Esos empujones con el costado y con el hombro, esos empellones a las enfermas con los cuernos, son un triste instrumento de ofensa en las asambleas de los creyentes profesantes. El Señor toma nota de estos hechos altivos y groseros y se enoja grandemente por causa de ellos, pues Él ama al débil. ¿Se cuenta mi lector entre los despreciados? Es un gemidor, es un gemidor en Sión y un hombre marcado por causa de su tierna conciencia. ¿Lo juzgan duramente estos hermanos? Que no resienta su conducta, sobre todo que no empuje ni dé empellones en retribución, que deje el asunto en las manos del Señor. Él es el juez. ¿Por qué habríamos de entrometernos en su oficio? Él decidirá mucho más justamente que nosotros. Su tiempo para el juicio es el mejor y no debemos tener ansias de apresurarlo. Que se ponga a temblar el opresor de empedernido corazón, aunque atropelle impunemente a los demás en el momento presente. Todas sus altivas expresiones están debidamente registradas y por cada una de ellas habrá de rendir cuentas ante el tribunal del grandioso juez. Paciencia, alma mía, paciencia. El Señor conoce tu aflicción. Tu Jesús tiene piedad de ti. Amén. Y adelante, Víctor. Bien, cuán importante es que nosotros aprendamos a convivir en paz y que ciertamente algunas veces, pues alguien puede desesperarnos o estamos nosotros indispuestos emocionalmente para tolerar en ciertos momentos de nuestras vidas a algunas personas porque estamos débiles. No es porque la persona esté haciendo un acto injusto. A veces nuestra situación de imperfección, pero queremos que las demás personas se comporten a la altura y sean perfectos. Y esto no siempre se puede ser así. El apóstol Pablo dice, tolérense unos a otros, perdónense unos a otros. Dios juzga entre oveja y oveja. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es la cizaña o quién es el trigo? Dios lo sabe. Y si Dios dice que Él juzga entre oveja y oveja, ¿por qué me pongo yo de juez? Yo no puedo jugar el papel de juez entre oveja y oveja.
Por eso le damos paso al juicio de Dios. Le permitimos que Dios juzgue entre, entre yo y las personas que me rodean. Que nos ayuden a ser pacientes, tolerantes, amorosos con las demás personas que todavía no logran comprender o vaya vivir el proyecto del cambio. Eh, es importante saber que estamos en un campo de adiestramiento y que por lo tanto habrá muchas personas que se van a equivocar o van a errar en sus comportamientos y debemos de ser considerados y amorosos con las personas. No importa cuán grave sintamos una situación, porque porque no estamos en una escuela moral, no estamos en una escuela disciplinaria o una escuela del ejército, sino estamos en un grupo de colaboración mutua, en un grupo donde necesitamos crecer en la comprensión de los unos a los otros, crecer en amor. El Señor Jesucristo decía, ¿por qué no sufres el agravio y perdonas a la persona que te ha agraviado? Es mejor que sufras el agravio para que Dios haga su juicio y no tú. Cuando Dios dice, no se vengan, quiere decir pues que Dios no quiere que anide en mi corazón odio o resentimiento contra ninguna persona. Si soy intolerante, tendré que aprender a ser tolerante. Tendré que sujetarme al juicio divino, que algunas veces nuestro orgullo no lo permite. Queremos andar como los maestros de un ejército, que todos caminen como tienen que caminar y esas cosas. Y no, vivimos nosotros en un grupo o andamos en un grupo que es autodisciplinario, donde la gente se tiene que sujetar a su tiempo y en su momento. Que si algunas veces notamos que podemos darle alguna ayuda, como dice mm, el apóstol Juan, si ves a tu hermano pecar, que no sea de muerte, ora por él, ora por él para que sea ayudado. Y si persiste en su situación, ve y dialoga. Si logras que esa persona cambie, habrás ganado un alma. Y porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de faltas. ¿Cómo puedo llegar a decir, Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden? ¿Cómo puedo llegar a decir eso si no lo vivo, si no lo hago? Y perdonar significa no traerlo en la cabeza, significa dejarlo donde está y no darle más vueltas. Pero a veces en la hipersensibilidad de la enfermedad le damos, le redondeamos demasiado tiempo a las cosas. Y esos pensamientos hacen que nos desesperemos
o que queramos hacer justicia por propia mano. Y aquí las cosas no son así, porque la única autoridad fundamental para el propósito de nuestro grupo es un Dios amoroso. La gente necesita amor, no regaños. La gente necesita guianza, no órdenes. La gente necesita ser comprendida en su enfermedad como en su salud. Y el juicio entre oveja y oveja, Dios lo hará. Y a Él sea la gloria y a Él encomendamos todas las cosas. Bueno, vivir bajo principios espirituales es algo especial que necesitamos aprender a desarrollar. Gracias, Señor, por darnos la luz de tu amor, de tu esperanza, de tu voz, y por quitarnos de nosotros el resentimiento, la tortura de la venganza y el odio, sino al contrario. Te agradecemos por las vidas de todas aquellas personas que se someten o procuran someterse a tu presencia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. Gracias, eterno Padre Celestial. Gracias, Jesús. Amén. Bien, continuemos. Perfecto, pues entonces vamos a pasar con la lectura y en esta mañana continuamos con Juan 6 y el versículo 60. Ahí sigue, pero ¿sabe qué? Le voy a leer dos versículos anteriores para recordar lo que se estudió la semana pasada. Y dice así, este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná, perdón, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y ahora sí, continúo con la lectura del día de hoy, que dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Y por eso dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Y bueno, ahí me voy a detener, Víctor, si le parece bien. Bien. ¿Cómo, cómo la palabra que es pan de vida hace una gran diferencia en cuanto a la comida física se refiere? Cuando Jesús dice que sus padres comieron del maná y murieron, y que su comida es mucho mejor que el maná, porque el pan de vida que desciende del cielo es la palabra de Dios que nos va a llevar a la vida eterna, es decir, no moriremos. Mm, Me preguntaba una persona acerca de
Si no somos eternos, nuestro espíritu, cuando muere, ¿a dónde va? Va a Dios quien lo dio. Pero el espíritu humano no es eterno. El espíritu humano puede ser destruido, porque para eso está el juicio final. Y en el juicio final dice que todos aquellos que no se sometieron a Dios, después de dárseles la oportunidad, pues estos van a ser destruidos en el lago de fuego. Entonces quiere decir que el espíritu humano es destruido en el lago de fuego juntamente con el enemigo, que también va a ser destruido en el lago de fuego, lo cual significa que ni el enemigo ni nuestro espíritu es eterno. Pero tiene que haber un juicio. Por eso el espíritu regresa a Dios, quien lo dio, para esperar el día del juicio final, el último gran día. Es importante comprender que nosotros, como los fariseos, algunas veces nos resistimos a la palabra del Señor. Dios les dice, mis palabras no haya cabida en sus corazones, porque ustedes son malos. Y cuando Él habla sobre este tema de que no haya cabida en el corazón del hombre, su palabra, pensamos en los fariseos. Pero si pensamos en nosotros, ¿cuántas veces hemos rechazado la palabra de Dios, diciendo que es imposible de hacer, o simple y sencillamente no lo hacemos? La palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones. Podemos aprender de la Escritura, pero si no practicamos, significa que no hemos aprendido. Podemos tener una buena memoria y confundirnos con, con la sabiduría. Es decir, creer que sabemos y en realidad no sabemos. Y no sabemos porque no vivimos conforme a esa palabra. Podemos teorizar, profundizar y teorizar mucho y sentirnos insatisfechos, pero si no la vivimos, la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones. Acá las personas a las que Jesús reprende son personas estudiosas de la Escritura y algunos de ellos eruditos en la Escritura. No le estaba diciendo a personas que no comprendían la Escritura, que no entendían la Escritura o que no sabían de ella, sino a los conocedores. A esto les hablaba. ¿Y qué les estaba diciendo? Que a pesar de que ellos estudian, de que ellos leen, de que ellos discuten la palabra, que ellos enseñan la palabra, su palabra, el pan de vida que descendió del cielo, su palabra no haya lugar en el corazón del hombre. En la semana pasada, una compañera nos hablaba de una mujer judía y que como tal, ortodoxa, no cree en el retorno de Jesucristo como Mesías. No creen que Jesucristo vino. San Juan dice que el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, el Mesías ha venido en carne,
El apóstol Juan dice que el tal es una anatema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se maldice a sí mismo al no creer que Jesucristo ha venido en carne y que Él, como Cordero de Dios, pagó un precio por la humanidad. Es decir, no cree en su existencia física como no cree en su existencia espiritual. No creen en el sacrificio de Cristo, pero tienen la escritura. Y él le dijo, ustedes que estudian las escrituras, conociendo que en ellas está la vida eterna y las escrituras hablan de mí, hablamos de lo que vimos el domingo pasado en, en el discipulado sobre las claves de la profecía. Y decía, pues, en una parte de la escritura, no decía que tanto las, los profetas y los salmos, así como los otros libros de la ley, del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, ¿verdad? Estos 5 libros hablan del Mesías, profetizan acerca del Mesías. Los profetas, el profeta más prolífero en la acción mesiánica ha sido Isaías, el más prolífero. Por eso es uno de los grandes profetas, no porque sea más grande que otros en el sentido de autoridad, no, es más grande porque su libro se extiende más que todos los profetas. Se extiende a 66 capítulos, creo, ¿verdad? Entonces, podemos notar pues que escribió bastante y él nos da mucha luz acerca de las más de 300 profecías que Jesucristo tuvo que cumplir para que el mundo se diera cuenta de que él era el Mesías. Muchos creyeron, muchos maestros de la ley creyeron, como Nicodemo, que dijo, sabemos que has venido de Dios. Está hablando en plural, no está diciendo, ven, yo vengo en mi nombre. No, él dijo, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer estos, estos milagros que tú haces. Le reconoció como el Mesías, le aceptó como el Mesías. Así que el mismo Nicodemo tenía que aprender alguna lección. El que no naciera de nuevo no puede heredar el reino de Dios. ¿Cómo pues puede un hombre viejo devolverse al vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. Pero Jesús le dijo, si tú que eres maestro de Israel no sabes esto, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Esta charla que Jesús tiene por ahí, le dice a Nicodemo, el espíritu sopla de donde quiere, el viento sopla de donde quiere, ¿sí? Pero tú no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Y así son los hijos nacidos de Dios, le explica Jesús.
que impelidos por el Espíritu, los hijos de Dios no saben que dónde vienen ni a dónde van. ¿Por qué? Porque Dios los mueve, Dios los motiva, Dios los mueve. Están ellos edificándose en la palabra del Señor, practicando la palabra del Señor. Por eso mi palabra es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Vida en abundancia. Jesús está confrontando a este pueblo, diciéndole, nadie puede venir a mí si el Padre no los envía. Y Jesús reconocía cuando el Padre estaba enviando a alguien, porque siempre hacía preguntas o confrontaba a la persona, como cuando llegó el centurión, que estaba intercediendo por su soldado, por su siervo. Y le dijo, Señor, yo no merezco que tú vayas a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre de autoridad y donde le digo a mi siervo, ve, va y lo hace. Donde le digo a mi siervo, ven acá, y él viene. Así que solamente di tú la palabra y él lo hará. Cuando esto le dijo, Jesús se asombró de la fe de aquel centurión. Se asombró. En esta parte se cumple una profecía que Dios habló y los voy a poner en celo con un pueblo que no es mi pueblo. Los pondré, dice, oh pueblo mío, yo les pondré en celo a un pueblo, con un pueblo que no es mi pueblo, pero que será mi pueblo. Entonces estaba hablando el profeta, estaba hablando de que en el futuro Dios iba a hacer un pacto, no, ya no solamente con Israel, sino con la humanidad, uniendo a Israel y a las naciones. Así que lo ami, mi pueblo, ¿verdad? Así que en esta profecía podemos nosotros notar cómo Dios, amante de su pueblo, quiere ponerlo a celo con otros que no son su pueblo, que son los gentiles. Este hombre, el centurión, representaba a los gentiles en ese momento y estaba intercediendo por un siervo de él. Jesús le dijo, ve, ve, tu siervo está sano. Él dio la palabra. ¿Por qué? Porque el centurión le reconoció la autoridad de Jesús. Quizás él pensó enviará a un apóstol, pero no. Él dijo la palabra y aquel siervo fue sanado en aquel momento. Nadie puede venir a mí si el Padre que me trae, si el Padre no lo envía. Nosotros no podemos estar en Cristo Jesús si el Padre no nos ha traído.
Las vendas de nuestros ojos no se pueden caer si el Padre no nos ha traído. Pero si el Padre nos ha traído, comprenderemos la Escritura y se hará carne en nuestros corazones, porque es el Padre quien nos impulsa a estar con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos impulsa a estar con el Padre. Esta labor de escoger a las personas le corresponde al Padre. Dice Jesús, tú me los diste, cuando hablaba acerca de los 12 apóstoles. Tú me los diste, excepto el hijo de perdición. Pero los demás tú me los diste, y yo te ruego que los cuides, te ruego que los guardes. Jesús estaba intercediendo por sus apóstoles porque iba a estar 3 días y 3 noches sin vida, suspendido en su espíritu, suspendido. Así que iba a resucitar al tercer día. Esta señal les daré, la del profeta. 3 días estuvo en la panza del gran pez. Y así como estuvo 3 días y 3 noches Jonás, así mismo el hombre estará en la tumba y resucitará al tercer día. Él profetizó de sí la señal de Jonás. Por eso, en el camino de la lectura de Jonás, podemos ver nosotros cómo nos habla sus hechos, los actos de su vida, nos hablan de Jesucristo como Mesías. Jonás estaba durmiendo entre las cuerdas del barco y cuando llegaron, le levantaron diciendo, levántate que perecemos, clama a tu Dios. Jesucristo estaba durmiendo también cuando llegó la tormenta y sus apóstoles le dijeron, levántate que perecemos. ¿Y qué sucedió? Jesús se levantó y reprendió a la tormenta y todo volvió a la calma. En el caso de Jonás, lo que dice Jonás es, tómeme y póngame en el mar y el mar se calmará. Y aunque aquellos hombres no querían hacerlo, pero al final lo hicieron, aquí otra vez vemos el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Jonás se sacrificó, su vida la sacrificó por los que iban en ese barco. En ese barco no iba toda la humanidad, pero es una representación. Y aquí Jonás es echado al agua y lo recoge el gran pez. El gran pez simbolizaba la tumba para Jesucristo, 3 días y 3 noches, y fue vomitado por el gran pez a la orilla del, del mar, a la orilla del lugar a donde iba a ir, a Nínive, a predicarles. Esta analogía, este tipo, ¿verdad? Esta analogía, podemos entender que aquí está la profecía del Mesías. En la vida de Jonás está esa profecía. Es importante darnos cuenta cómo Dios utiliza
la vida de las personas para mostrarnos sus proyectos. Lo hacía regularmente con los profetas. Bueno, ahora pues abramos nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender el pan de vida que desciende del cielo, que es mucho más importante que la comida física. ¿Por qué? Porque el pan de vida nos lleva a la eternidad y a la presencia con Cristo Jesús para siempre. Gracias. Muy bien, pues continuamos con la lectura y dice así: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso también ustedes irse? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? ¿Y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y bueno, ahí me voy a detener, Víctor. Las personas se fueron de Jesús. Y se fueron de Jesús porque no comprendieron lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo que tenían que comer de su cuerpo y beber de su sangre. Y esto pues es canibalismo. Obviamente Jesús no estaba hablando literalmente. Nosotros lo podemos entender en este momento de nuestra historia. Pero en aquel momento la gente no podía comprenderlo, no podía verlo así. Ellos intuyeron que de alguna manera él les estaba llamando la atención, que ellos no venían por la palabra, sino que venían por el circo, por las señales, que venían por las maravillas. Ustedes están aquí porque se saciaron, porque comieron, llenaron bien su panza, ¿no? Trabajen, pero trabajen por el pan de vida y no por la comida que perece. Sus padres comieron maná y murieron en el desierto, pero yo les traigo pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna en él mismo. Qué palabras tan fuertes para su tiempo. Por eso no lo comprendieron. Y los que no entendieron se fueron. Ustedes recordarán la Torre de Babel. La Torre de Babel, una torre que jamás fue construida, que comenzaron con los cimientos, pero nunca fue construida. Esta torre, en el capítulo 11 del Génesis, está el relato, nos habla que Babel significa confusión. Y ellos se propusieron en sus corazones construir una gran torre para no perderse. Y Dios dijo, mira, he aquí el hombre haciendo esa gran torre. El hombre lo que se propone lo va a lograr. Así es que vinieron los ángeles y confundieron sus lenguajes. Y cada uno se fue con el que se comprendía, con el que se entendía.
Y así esa torre de confusión fueron confundidas las lenguas y no prosiguieron el plan de la torre de Babel. Lo mismo pasa acá cuando Jesús les habla en figura, en forma de parábola. Cuando Jesús les habla de esa manera, ellos se confunden. Y ellos se confunden porque está diciendo que va a haber una selección. Y quien los está seleccionando es el Padre. Los que los van a seguir son los seleccionados por el Padre. Los demás se van a ir. Jesús estaba hablando de una selección. Y por eso muchos se fueron. Muchos que eran discípulos de él abandonaron el camino al no comprender las palabras de Jesús, al malinterpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron revelación. Ellos no fueron pacientes para preguntar. Ellos no esperaron, sino simplemente decidieron irse. Este hombre está loco. Y se fueron. Y no le creyeron. Por eso es normal que los judíos ortodoxos no crean en el Mesías, porque sus corazones siguen cerrados. El día que caigan las vendas de sus ojos es porque Dios decidió que es tiempo de que vean la verdad. Por eso es que nosotros no nos preocupamos exageradamente por la salvación del mundo, porque todo eso está en manos de Dios. La salvación del ser humano está en manos de Dios. El que haya al tocar el Espíritu Santo para revelarle la verdad, ese se quedará. Como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si se hubieran quedado con nosotros, hubieran sido de nosotros, dice el apóstol Juan. Entonces, siempre va a haber personas que van a llegar por curiosidad, como lo manifiesta la profecía del apóstol Pablo. Y en aquellos tiempos tendrán comezón de oír la palabra y andarán de un lado para otro, pero no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no van a vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Les gusta escuchar la palabra de Dios, pero les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Por qué? Porque no están siendo llamados. En este momento no están siendo elegidos. Todos son llamados, pero no todos son elegidos. Por eso nos ocupamos en la predicación, porque es una señal del tiempo del fin. Como dice Mateo 24, 14 o 17. Dice claramente, y este evangelio será predicado para testimonio. Dice, no dice salvación, dice para testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, para testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque el evangelio es un testimonio de que Dios ha venido hablando al mundo y a las naciones, y nuestra labor, nuestro trabajo evangelístico de propagar.
la palabra del Señor va a testificar contra ellos que hubo profeta en su tierra, pero no le escucharon. Va a testificar contra las naciones. Por eso es un juicio a las naciones, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Es un juicio a las naciones. Por eso es que estamos atentos a la predicación y conforme Dios vaya eligiendo las personas se irán uniendo. No es labor nuestra el decir quién es y quién no es. Es labor del Padre. Y Jesucristo, a través de nosotros, les da formación a las personas. Es una maravilla la unidad entre el Padre y el Hijo, entre el Padre, el Hijo y la congregación de Dios. Es una maravilla la unidad, una fe, un Dios, un Señor, un bautismo. Es maravilloso lo que Dios nos enseña a través de todas estas palabras y de esta discusión que tiene con Israel, porque está, estamos observando un juicio entre Dios e Israel. Un juicio, un reclamo visible de su mal comportamiento. Por eso se les llamó al arrepentimiento. Como Juan el Bautista lo dijo, serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Regrésense y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Estar arrepentido lleva frutos, lleva obediencia, lleva entendimiento. Por eso es que no nos preocupamos exageradamente de salvar al mundo, porque es labor de Dios. Nos preocupamos por mantener lo que Dios nos da. De eso nos preocupamos. Y siempre la puerta está abierta. Como dijo el Señor Jesús a los 12, si ustedes quieren irse, ahí está la puerta. También pueden irse. Pero Pedro habló por todos, diciendo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino que el Padre te lo ha revelado. Le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? Afirmando que ellos eran los elegidos. ¿Por qué? Porque Dios les había revelado esta verdad que no puede ser creída por cualquiera, sino por los elegidos. Qué interesante es lo que el Eterno Padre Celestial nos dice a través de este capítulo 6. Bien, continuamos. Muy bien. Y bueno, como nada más quedan 7 minutos, voy a leer un versículo y usted me dice si quiere que lea otro más. Dice así, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Quiere que lea un poco más? Sí, Claro, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Bien, tanto María como los hermanos de Jesús no podían creer en Cristo. María ella escuchaba las cosas, pero había muchas cosas que ella no comprendía y las guardaba en su corazón, testifica la Escritura. En el caso de los hermanos, ellos le estaban animando a que fuera a Judea, porque al parecer tuvieron una charla con Jesús o Jesús charlaba con ellos acerca de lo que habría de venir. Por eso dicen, los hermanos dicen, bueno, si tú eres el Mesías y eso, pues ve, preséntate allá con tus discípulos y háblales a la gente, ¿no? Porque ninguno que se quiere dar a conocer se esconde. Pero resulta que la Escritura dice que el Mesías no iba a dar de gritos en ninguna parte, ¿no? Sino que en el silencio iba a andar el Mesías, es decir, que no iba a hacer un alboroto de gente, sino que lo que él predica en lo privado, nosotros necesitamos publicar. Lo que él nos habla en lo privado, nosotros necesitamos publicarlo. Él no alzaba trompeta, aduciéndose a sí mismo o exaltándose a sí mismo. Él siempre se humilló delante del Padre, diciendo que la labor era del Padre y que él era tan solo una vid, pero que la labor era del Padre y que el Padre limpia lo que no funciona, lo que no sirve, el Padre lo quita, lo echa al fuego. Por eso Jesús hablaba con sus hermanos, pero aquí sus hermanos aún no le comprendían. Más adelante podemos encontrar a Santiago, que es uno de sus hermanos, que era un obispo, un supervisor de la obra, ¿verdad? Que también fue uno de sus apóstoles. Podemos ver a Juan, su sobrino, al que le entregó a María. María le dijo cuando estaba en la cruz, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Porque él se preocupó por ellos, para que se ocuparan el uno y del otro. Se lo entregó a María y a María la entregó a Juan. Porque Juan era un joven, era el más joven de todos los elegidos, su sobrino Juan, el apóstol del amor, y es el único que no murió como mártir, aunque fue puesto en Patmos como prisión, pero no fue martirizado. Es el único. Los demás, todos los demás
murieron por martirio. Santiago le atravesaron la espada, con la espada. Y bueno, vamos comprendiendo pues que sus hermanos, como Judas, que también era su hermano, Judas, eh, también él llegó a creer. Y podemos leer su pequeña epístola de Judas. Antes del Apocalipsis está la epístola de Judas. Así que mm, nos damos cuenta que la postura de los hermanos cambiaron más adelante. Más adelante, mm, pero él sube a la fiesta de los tabernáculos, sube a la fiesta de los tabernáculos porque todos decían, ¿y vendrá? ¿Y dónde estará aquel? ¿Se atreverá a venir a pesar de que los judíos quieren matar, los fariseos quieren matar? El mismo pueblo ya sabía que buscaban la muerte de Jesús. Y Jesús lo entendía y lo sabía también. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Los llamados a salir fuera, la iglesia, los llamados a salir fuera. Sal fuera de Babilonia, pueblo mío. No toques lo inmundo, y yo te amaré. Cuando nos dice eso, cuando hacían la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de 7 días, ellos cortaban ramas, se iban al campo, cortaban ramas y hacían chozas. Estas chozas simbolizan la salida, la salida em, de, del mundo carnal al mundo espiritual, los que están apartados de Dios. Esto simboliza también la fiesta de los tabernáculos, el refugio que Dios va a dar a su congregación. Es una fiesta profética, la fiesta de los tabernáculos, donde también significa la fiesta de los tabernáculos la transformación. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. La transformación del hombre. Las chozas, las casas, representan nueva casa, una nueva casa, un nuevo cuerpo, es lo que representan esas chozas. La transformación de este cuerpo carnal y mortal a un cuerpo espiritual e inmortal, a un cuerpo eterno. Esto mortal tiene que ser absorbido por la inmortalidad, nos explica el apóstol Pedro. Entonces, esta casa es humana y es carnal, es mi cuerpo. Esta casa tengo que abandonarla para tener una nueva casa no hecha por mano humana, sino por el Creador, Dios. Y esta fiesta representa eso también. Las fiestas son muy interesantes porque nos van hablando del calendario profético de Dios, las 7 fiestas santas de Dios. Y aquí estamos viendo la fiesta de los tabernáculos, que importante es comprender esto, el reloj profético de Dios. Así como el mundo tiene un reloj profético, la ciencia, los científicos hablan de la medianoche, la medianoche donde el mundo, ellos consideran, será destruido por las armas nucleares. Pero esto no va a pasar, porque Dios dice
que no va a pasar. La tierra no va a ser destruida, va a ser limpiada y restablecida, pero nunca va a ser destruida. No lo permite Dios. Eso no lo permite Dios ni lo va a permitir Dios. Puede haber muchas situaciones que van a suceder, pero no va a ser destruida la tierra, sino será limpiada del mal. Y todo lo que está mal, por eso habrá unos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque serán renovados los cielos y será renovada la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan más maravillosa! La liberación de la materia, donde la materia ya no se va a autodevalorar. Las leyes de la física cambiarán, serán diferentes las leyes de la física. Y entonces los árboles tendrán la libertad para ser árboles verdaderamente gigantes. Si ahora nosotros vemos un árbol grande en los bosques y nos admiramos de la grandeza de ese árbol, pero en el futuro esos árboles no tendrán ese límite, sino que crecerán muy altos, muy grandes, porque serán libertada la naturaleza. Ya no estará en esclavitud, sino será libertada. Cambiarán el animal que es agresivo, ya no será agresivo, será manso. El oso, el león, el cordero y el niño convivirán juntos y la serpiente. El niño jugará con la serpiente y no le hará daño. Nada hará daño. Es lo que Dios promete para nosotros en el futuro. Por eso es grandioso el hecho de pensar en lo que ha de venir para que nuestra esperanza no fenezca, no muera, para que nuestra esperanza sea una llama que avive su vida y usted pueda avivar la vida de su familia, pueda alumbrar con el amor de Dios en sus corazones. Como dice Isaías, el que, el que no marcha conforme la ley y al testimonio es que aún no le ha amanecido, ¿verdad? Debemos de testificar con nuestros hechos el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Bien, gracias. Pues vamos a seguir, pero en la parte donde ustedes van a compartir con nosotros. Le damos gracias a Dios por este momento de meditación de la palabra del Señor. Le damos gracias a Marta por ayudarnos, ¿verdad? En la coordinación, en la lectura y la coordinación. Y ahora voy a cerrar esta grabación para que ustedes puedan hablar con entera libertad.